Buenos días, mis amigos. La entrevista con Juan TH, que no es más que una conversación que yo pretendo sea amena, porque en esta ocasión tengo, como la semana pasada, a uno de los míos, como dice la gente ahora, los míos personal, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que en esta ocasión, más que consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es un entrañable amigo con el cual pretendo tener una amena conversación que todos ustedes podrán disfrutar. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Juan. Muy bien. Todo en orden. Me gusta verlo así. Gracias. Gracias. Con ese uniforme. Yo lo que voy a ver si el desenvolvimiento de este programa justifica que lo que haya ahí sea agua o vino. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Sí. ¿Sabes que estuve viendo la última encuesta de RC Media, en donde el presidente de la República tiene un alto porcentaje de simpatía y de aceptación? ¿Viste la encuesta? Sí, la vi y es una constante. El resultado de esa encuesta es una constante y no me extraña que así sea, porque un hombre que trabaja tanto, que tiene tanto empeño en el bienestar de este país, que está dejando la vida a jirones en las calles y carreteras de la República Dominicana, y un hombre que trabaja con tanto desinterés y empeño de que este país progrese y de que los pobres vivan mejor, lo más lógico es que la gente lo apruebe. ¿Sabes que los amigos del presidente, entre los cuales me quiero encontrar yo, y probablemente tú también, más que yo porque estás más cerca, porque trabajas con él directamente, hemos estado preocupados por su salud, precisamente por lo que acabas de decir? Un hombre que trabaja tanto, la gente no se lo imagina, pero después que el presidente como que cumple con su labor, entonces llega a su casa y comienza a llamarte o a escribirte o a responder mensajes, y uno se pregunta, ¿y a qué hora es que este hombre descansa? ¿A qué hora es que duerme? Se puede definir de esta manera: cuando todos terminan, el presidente sigue trabajando. Sí. Puedo decir que en una reunión de la Comisión de Reforma de la Policía, fue una reunión agotadora, ya al filo de las 12 de la noche, vi que la profesora Muquien Sanben, mi querida amiga Muquien, que trabaja para esa comisión en la coordinación, se veía un poco agotada y la reunión terminó. Y ella le dice: presidente, ¿y usted no se va para su casa? Él le dijo: me quedan 2 reuniones todavía. Sí, eso es una constante, es así. No, entonces se traslada de un punto a otro, lejano, supongo que en helicóptero, Sí. ¿verdad? Sí, normalmente en helicóptero. Para poder cumplir con todas esas responsabilidades. Tiene grandes afanes de hacer muchas cosas y de impulsar a la República Dominicana, y le ha tocado hacer un gobierno en un momento de crisis constante. Permanentemente, que ese es otro tema. Sí, si así no es. hay un momento como de sosiego, de tranquilidad, cuando termina una cosa empieza otra. comienza la otra. Y entonces una serie de variables externas que no se tiene dominio de ellas, que no dependen de que si no se sembraron los plátanos a tiempo, sino que son cosas que escapan al control incluso de la propia administración pública y del propio país. Pues llega el gobierno y encuentra la crisis del coronavirus. Había que enfrentar esa situación. No había vacunas. Había que conseguir las vacunas, comprar las vacunas, y los países desarrollados, los países grandes, tenían un compromiso con su población, como el caso de los Estados Unidos, por ejemplo. Hubo que ir a China para conseguir las primeras vacunas. Así es. Que el embajador de China, el embajador dominicano en China y el embajador chino aquí jugaron un papel muy importante en el éxito de esa gestión, el trabajo de la señora vicepresidente que se puso al frente de eso, y mucha gente que ayudó. Junto con eso, Antoliano, la situación de crisis alimentaria, la posibilidad de una hambruna,
no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Es decir, no era fácil. No, incluso la gente habla ahora de que los precios de los alimentos están altos. Y yo digo que cuando yo veía las calles desiertas y el mundo cerrado, porque no es el país, el mundo, yo reflexionaba para mí, decía, bueno, esto tendrá sus consecuencias. Claro. Tendrá que tenerla porque tú sabes, Juan, que hay algo que que la gente no lo ha calculado. Digo, sí, lo han calculado. ¿Tú sabes cuántos negocios medianos y pequeños quebraron en la pandemia? Yo conozco una pareja de jóvenes, novios, que ella vendió su carrito para poner un sitio de vender comida, bocadillos y cosas, estudiantes universitarios. Y todo iba muy bien, hasta que llegó la pandemia y hubo que cerrar eso. Entonces imagínate, sin capital, cerrado, pagando alquiler, pagando luz, pagando todo, pagando empleados, tuvieron que quitar. Se fue y se fue su carro también. Pero así hubo mucha gente que cerró su salón de belleza, su taller, porque eso era insostenible. Hubo mucha gente que no hizo la siembra que tenía que hacer en el periodo en que tenía que hacerlo. Mucha gente enferma de COVID. Pero también eso ocurrió en otros países donde se produce la materia prima que nosotros consumimos. ¿No? Mira, la labor del gobierno durante ese periodo fue titánica, porque recuperar el país, abrir el país, vacunar la población, evitar que la inflación, yo dije muchas veces, el principal enemigo del gobierno es la inflación, porque la inflación puede crear inestabilidad política, inestabilidad financiera, Sí, claro. y se puede llevar al gobierno incluso. De hecho, había sectores de la oposición que estaban apoyando al fracaso del gobierno. Sin embargo, no fue así. El país salió de la crisis, recuperó los empleos, recuperó la inversión extranjera, recuperó turismo, la confianza. Llenaron los hoteles de gente, de y turistas. como me dijo una vez el propio presidente, en medio de la incertidumbre, yo he estado tratando de sembrar certidumbre, sembrar confianza. Bueno, cuando mandó a abrir los hoteles y a quitarse las mascarillas, yo me asusté. Dijo, quítense la mascarilla y abran los hoteles. Digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, que Dios nos agarre confesado. Sin embargo, las cosas salieron bien. Y después, entonces llega la guerra de Ucrania. Cuando Rusia. estábamos respirando, que dijimos, ahora sí va a ser. Llegó la guerra de Ucrania. Subieron los commodities, subieron los combustibles de precio. Los fletes. En un país que no produce ni una gota de petróleo. Así es. ¿No? Con todas sus implicaciones. Sin embargo, también el gobierno logró, por lo menos... A pulso, porque todo a base de subsidios y cosas, ha logrado mantener la estabilidad. Y otra cosa, y seguimos en la crisis de la guerra, porque eso no termina todavía, y entonces ahora tenemos otro problema, se llama Haití. Sí, ese es un problema permanente que nosotros tenemos que aceptarlo y saber que vamos a convivir con él. Y como yo te decía al principio, esa es otra variable que no depende de nosotros, porque si Haití estuviese estable, que es nuestro socio, que comercializamos con ellos, que le vendemos, que le compramos, etcétera, pues es una maravilla, porque es un comprador que está cerca, cuyo transporte y todo es fácil. Ahora, Haití se ha desestructurado, es decir, se ha ido a pique como nación, no hay institucionalidad. Y ahora, un elemento que agrava más la crisis natural de Haití, que es la provocación de la frontera, que, si me permite, te hago... Sí, por supuesto, claro. Mira, mi observación sobre esto es lo siguiente. Todos sabemos, porque eso se ha repetido, que el Tratado del 29 establece en su artículo 10 específicamente, que el río Dajabón tiene unos tramos que son fronterizos, es decir, que dividen, y tiene otros que entran dentro de los territorios recíprocos. Entonces, y por eso es binacional el río. Así es. Entonces, el tratado establece, que por cierto, el asesor legal de eso fue Peña Valle,
el que asesoró la comisión, a José Gloria Fonseca y a Troncoso, que era la representación dominicana, el doctor Alfonseca, que era médico, pero era ministro del Interior y policía, y el abogado que lo asesoró fue Peña Valle. Entonces, muy claro, muy llano el tratado, muy bien redactado, establece la parte del río que entra dentro del territorio de una nación puede ser explotado para fines industriales o agrícolas, para lo que quieran, igual de este lado. Ahora, la parte que pasa por la línea fronteriza, el tramo del río que pasa por la línea fronteriza, no puede ser usado porque tiene un borde de un lado y un borde de otro. No puede ser usado por ninguna de las dos naciones sin un acuerdo previo. Entonces, la situación que se plantea ahora debería tener una solución diplomática. Esa es la vía. Pero no hay interlocutor. Es lo primero. No hay interlocutor porque ¿quién garantiza de que en caso de que el gobierno haitiano se pusiera de acuerdo sobre una solución, ¿quién garantiza que el gobierno haitiano va a poder ejecutar esa solución o hacerla cumplir? Sin embargo, acabamos de ver que el presidente haitiano se pronunció en las Naciones Unidas, el primer ministro, diciendo que apoya la construcción del muro. Yo no entiendo eso, porque antes habían dicho que era un sector privado que lo estaba haciendo. Sí, es que es una iniciativa privada, pero que el presidente la apoya. Yo no puedo hablar de la situación interna de Haití, pero puede ser que el primer ministro de Haití no tuviera otra opción que decir que lo apoya. Sí, porque tiene hay un rechazo muy grande sobre No, y además, de no decirlo, tal vez quién sabe lo que hubiese pasado. Claro, porque ocurre que el primer ministro no forma parte de la solución de los problemas en Haití. Al contrario, forma parte del problema. Así es, pero además es que las bandas criminales tienen secuestrada la voluntad de todo el mundo. Precisamente. Yo no sé si... Y han dicho que están dispuestos a enfrentar al ministro. Lo han dicho. Claro. Si el presidente hubiese dicho en la ONU que no está de acuerdo con lo que está pasando en la frontera con el río, a lo mejor no podía entrar a Haití. Sí, esa es la situación. Entonces, no hay con quién agotar la vía diplomática, que es lo que corresponde, porque no es un asunto tampoco, todo eso está preestablecido en el tratado. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha coincidido precisamente con la postura del gobierno dominicano, diciendo que Haití no aguanta más, no puede esperar más. Y no aguanta más, porque se está desmoronando como nación. Haití se está convirtiendo en un territorio lleno de gente. Sí, sin instituciones, sin Fuerzas Armadas, sin Policía Nacional, sin seguridad. Las 9 bandas son las que controlan el territorio. Que yo me he preguntado, ¿quiénes formaron, patrocinaron y armaron esas bandas? ¿Será la propia élite de Haití o algún sector extranjero que entendió que le convenía crear ese caos? ¿Y con qué propósito? Hay quienes dicen que gente del mundo de los negocios de Haití son los que lo patrocinan. Ellos están ofreciendo, ellos están hablando de su capacidad armamentista. Uno creía que era un grupo de delincuentes que tenían 2 o 3 escopetas, pero ya vemos que no. Hay gente ahí que tiene armas que nosotros no tenemos. Y tienen planes ya políticos. Sí, totalmente. De tomar el control político del país. Así es. Frente al vacío, ¿verdad? Claro. Miren, Antoniano es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo no sé si él alguna vez pensó que su vida iba a cambiar tan dramáticamente, pero así ha sido. Así ha sido. Así ha sido. Porque los hijos de Antoniano también son abogados. Así es. ¿Verdad? Y tuvieron la suerte, que no sé si la tuvo, de estudiar fuera del país, en Francia, en España. ¿Tú tuviste esa suerte? No, yo tuve que salir a buscármela y logré hacer algo después cuando ya, a posteriori. Me quedé con el deseo de ir a España, a la Complutense, a hacer una maestría, que no pude hacer en ese momento, y no me quedó otro remedio que ponerme a estudiar por mi cuenta. Antoniano viene de Miche. Rafael, su hermano, dice que fue el que lo trajo, que fue el que lo escribió,
que fue el que le dio los primeros pininos aquí en la capital. Dice que me llenó el formulario de inscripción en el colegio universitario, lo cual es verdad. Además me dio un tour por toda la universidad y me fue mostrando cada una de las cosas y de las bromas que le hacían a los estudiantes. Y recuerdo que me dijo, al pasar por una nevera de refresco, me dijo, al inicio de los semestres, tú siempre le das, que siempre hay gente como tú, que no sabe cómo que se sacan los refrescos, y tú le das que puedes botar. Y me hizo una advertencia, Juan, importante. Me dijo, nunca vayas a un cine que tenga nombre de ron, ni de cigarrillo, ni de vino, para no tener que entrarte en detalle. ¿Tú te recuerdas de Cinzano, Siboney? Sí, claro. ¿Sabes que Antoliano tiene con sus hermanos, sobre todo con Rafael, una relación muy bonita, de hermandad verdadera? Y frecuentemente se juntan en familia, como hermanos, y compartimos, incluso incluyéndome yo, ¿verdad? En muchos de esos encuentros, donde Antoliano canta, Rafael canta, yo tengo una hija que canta también, Penélope, y son encuentros más literarios que políticos, me confieso, que es una parte que la gente no conoce a Antoliano. Yo pienso que a él le gustaba más la literatura y la poesía y el canto que el derecho. No sé cómo se produce ese tránsito, esa convivencia entre una cosa y la otra. De eso yo quiero que hablemos cuando regresemos de la pausa. Muy bien.